Francisco I es el nuevo Papa. El máximo jerarca de la Iglesia Católica es argentino. Presidente Correa dice que no reconocerá atribuciones de la CID de dictar medidas cautelares. A mediados de abril, el primer mandatario ecuatoriano visitará oficialmente a Alemania. El gobierno construirá más centros parvularios del buen vivir en todo el país. Cuestionan proceso de remediación ambiental que realizó la entonces compañía Texaco en la Amazonía. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos amigas y amigas, les invitamos a conocer cómo avanza la patria en el Ecuador a través de su noticiero El Ciudadano al Día. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió varias obras que ejecuta el gobierno en Guayaquil, entre ellas centros educativos, de salud y unidades de policía comunitaria. 2 días de intensas actividades cumplió el presidente Rafael Correa en Guayaquil, lugar donde se realizó la conferencia de Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos y que fue inaugurada por el mandatario. Luego de ello visitó el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, en el que encontró cambios radicales en la atención a usuarios, así como en la infraestructura. Más tarde, se trasladó al Guasmo para conocer los trabajos que se realizan para la construcción del nuevo Hospital del Sur. Las actividades de lunes concluyeron con un recorrido por el bloque administrativo de la Universidad de las Artes, que se levanta en un ala del edificio de la Gobernación del Guayas. La jornada de labores continuó el martes con un sobrevuelo por Monte Sinaí, para conocer las áreas afectadas por el invierno. Desde allí, el primer mandatario también observó el nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, que luego recorrió junto a otras autoridades. Concluido el sobrevuelo, el presidente Correa llegó hasta los terrenos donde se construirá el Hospital de Monte Sinaí. En el sitio, pidió a la población acabar con las invasiones. Con el dolor del alma de ver si va a haber más desalojos. Tolerancia cero a las invasiones. Eso no es ayudar a los pobres, eso es ayudar a la miseria, a que se perpetúe, a la explotación. También visitó los colegios Réplica 28 de Mayo, Simón Bolívar y Aguirre Abad, ubicados en el norte de Guayaquil, donde no se construían nuevas unidades educativas hace 30 años. Asimismo, el jefe de Estado participó de la inauguración de la unidad de policía comunitaria de Flor de Bastión 7. Finalmente, el presidente Rafael Correa mantuvo el habitual conversatorio con medios de comunicación de Guayaquil, donde abordó varios temas de actualidad. Lorena Intriago, El Ciudadano al Día. El presidente Rafael Correa ratificó que el gobierno ecuatoriano no reconocerá la atribución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dictar medidas cautelares, porque esa atribución no existe en el estatuto. El problema no es si debe dictar o no medidas cautelares, el problema es que no está en los estatutos, se han arrogado ellos mismos funciones, empiezan declarándose autónomos, revisen la Carta de la OEA, Convención Interamericana de Derechos Humanos, estatutos, ¿dónde dice que la comisión es autónoma? La comisión depende de la Asamblea General. ¿Dónde dice que es autónoma? Depende de los estados, duela a quien le duela. Pero si ya basta esa visión de estados sinvergüenzas, cómplices, y que necesitamos una burocracia por encima de los estados para que nos fiscalice, y fiscalicen los latinoamericanos, porque a Canadá y Estados Unidos que no han firmado el pacto, no lo fiscaliza nadie. El primer mandatario, Rafael Correa, realizará una visita oficial a Alemania a mediados de abril. De esta manera cumplirá con la invitación del gobierno de ese país y la iniciativa ecológica alemana para América Latina. El jefe de Estado será el orador principal de la conferencia latinoamericana que se realizará en ese país europeo. Cambiamos de tema. Los migrantes ecuatorianos residentes en España, afectados por los créditos abusivos, serán los demandantes a los bancos españoles, anunció el canciller Ricardo Patiño. El Ministerio de Relaciones Exteriores apoya legalmente a los afectados por la crisis hipotecaria. En otro ámbito de la información, el director del Servicio de Rentas Internas SRI, Carlos Mars Carrasco, anunció el embargo de varios bienes incautados al empresario Álvaro Noboa, los que serán rematados para cubrir la deuda tributaria de más de 102 millones de dólares que tiene la exportadora bananera Noboa con el Estado, correspondientes al ejercicio fiscal del 2005.
Más buenas noticias. El proceso de repostulación que ofrece la CENESID permitió que 38,000 estudiantes más ingresen al sistema de educación superior en el 2012. Jóvenes universitarios podrán beneficiarse del programa Mi Primer Empleo, que ejecuta el Ministerio de Relaciones Laborales. El Ministerio de Relaciones Laborales, a través del programa Mi Primer Empleo, brinda oportunidades de trabajo a los jóvenes de instituciones del sistema de educación superior. Este proyecto impulsa que los estudiantes y egresados adquieran experiencia en el mundo laboral, realizando sus pasantías en instituciones públicas, las mismas que serán remuneradas. Estas pasantías efectivamente que vienen realizándose desde el año 2007 en el sector público han permitido que varios miles de jóvenes hayan podido tener, mientras están terminando sus estudios universitarios, la oportunidad de practicar, de realizar pasantías pagadas contando con afiliación a la seguridad social en instituciones del sector público. Además de capacitar a los estudiantes en el sector público, Mi Primer Empleo les permitirá ingresar a los despachos de las autoridades de los ministerios, secretarías técnicas y gobernaciones a los jóvenes de excelencia académica. Es un buen proyecto y que está bien planteado porque nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad de poder practicar ya desde ya el trabajo e incentivarnos a eso. Esto de tener la oportunidad de hacer prácticas dentro de una institución pública me parece que es muy productivo en la experiencia de un estudiante, para un estudiante. Así, Mi Primer Empleo genera expectativas en los jóvenes estudiantes y egresados que esperan un mejor futuro laboral. Joana Rosales, El Ciudadano al Día. El gobierno construirá más centros parvularios del buen vivir en todo el país. Estos espacios son un apoyo para las madres trabajadoras que dejan en buenas manos a sus hijos. Los brincos y piruetas son parte de su corta vida. Sus caritas felices demuestran el cuidado especial que maestras del Centro Infantil Manuela Cañizares brindan a niños y niñas. Los pequeños juegan, cantan y bailan en los patios de esa casa de cuidados. Una trabajadora social pone énfasis en la integralidad e inclusión del infante. Este centro proporciona además una formación integral. Eso significa no solamente el proceso de formación en valores, en el desarrollo mismo del niño y de la niña, sino también en una orientación a las madres y padres de familia. Para Gladys Saltos, muchos son los casos en que un niño está en una situación de riesgo y que tras ser sometido a un análisis psicosocial han sido tratados con éxito. Trabajo social, que es quien define eso, utiliza también varias técnicas, entre ellas la visita domiciliaria, la observación, algunas fichas que necesitamos llenar, y eso nos da a nosotros la medida en que el niño está en una situación de vulnerabilidad. Los pequeños, hijos de padres que trabajan en su mayoría como empleadas domésticas y albañiles, reciben la alimentación y el material didáctico necesario. Ellos reciben las 4 ingestas diarias de comida y están atendidos por profesionales. En el centro contamos con todo el personal capacitado, profesionalizado. También tenemos un servicio nuevo de externalización de la alimentación. Es una comida excelente la que ellos reciben y bueno, aquí reciben material didáctico, sus uniformes. El gobierno trabaja en la creación a escala nacional de más centros denominados del buen vivir. Estamos creando en este año 250 centros. Quisiera dar también una primicia. A fines de este mes o comienzos de abril, dependiendo de la agenda del señor presidente, inauguraremos el primer centro infantil del buen vivir en Guayaquil. Está prácticamente terminado, es un centro con todos los estándares internacionales. El cuidarlos y velar por el bienestar de los niños es un derecho consagrado en la Constitución. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. En la segunda parte de la serie sobre la contaminación provocada por la petrolera Chevron, hoy presentamos los cuestionamientos al proceso de remediación ambiental que realizó la entonces compañía Texaco. Prácticamente se pisa sobre petróleo. La mala hierba está asentada sobre terreno necrosado. El olor a contaminación se huele por todos los lados y costados.
La gente dice que la Texaco llevó a cabo un proceso de remediación, pero el mismo consistió en tapar piscinas o una limpieza superficial del crudo. Todos esos desechos han sabido tener enterrado por aquí, botar esos líquidos negruzcos y enterrar con tierra. Solamente fueron y taparon arriba con tierra de por ahí, ahí dejaron como tapar un muerto. Un muerto cuyo mal olor contamina al ambiente. El agua también está afectada. No hay cómo tomar esa agua, está contaminada y nos perjudicamos nosotros mismos. Fanny Sacón está enferma. Los médicos le han dicho que tiene un problema en la sangre. Dice que aquí en el oriente hay mucha contaminación y el agua dice que tiene mucho virus y de eso dice que me ha provenido eso. Mayra Zambrano tiene 2 hijas y ambas tienen problemas en la piel. La niña, la mayor, tiene 11 años y me dijeron que era un problema de la piel del agua, se llamaba esa enfermedad herpes. También hay pérdidas económicas de animales domésticos que han perdido la vida luego de tomar agua contaminada. El caso Chevron Texaco no ha estado alejado de amenazas, chantajes y violaciones y también muerte. En nuestra próxima entrega revelaremos estos hechos tal vez desconocidos para una gran mayoría de ecuatorianos. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. En otro tema, un giro de 180 grados tendrá la antigua terminal terrestre de Cumandá. El municipio de Quito construye en este espacio un moderno complejo deportivo y otras instalaciones que beneficiarán a los ciudadanos de la capital. Parques recreacionales, salas de exposiciones, canchas deportivas, ciclovías y terrazas de áreas verdes se construirán en la antigua terminal Cumandá. El alcalde metropolitano Augusto Barrera recorrió la obra y verificó la remoción de la tierra para continuar con la fase de construcción de este espacio. Esto es un centro deportivo, cultural, recreacional y uno de los museos más lindos que vamos a tener. Para emprender este proyecto han bastado 30.000 metros cuadrados de terreno que se conectarán al céntrico bulevar de la avenida 24 de Mayo y a la antigua y turística calle La Ronda. Esto va a estar listo para octubre, esto vamos a inaugurar en octubre, estamos trabajando insistentemente, realmente es un sitio maravilloso, aquí vamos a tener la maqueta más grande de la ciudad, vamos a tener un sistema de piscinas, vamos a tener baños de cajón, vamos a tener lugares para la recreación, para el arte, para la cultura. En esta obra se invertirán $8 millones. El propósito, mejorar la sostenibilidad y calidad de vida de los habitantes. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. En otro ámbito de la información, el Ministerio de Inclusión Económica y Social presentó el Plan Familia, que es un programa de atención integral familiar. En la primera etapa del plan, 7.000 trabajadoras sociales y psicólogas visitarán 1.200.000 hogares. El presidente explicó esta política al país señalando que por lo menos una vez al año las familias en condición de pobreza recibirán la visita de un trabajador o trabajadora social del MIES para hacer este levantamiento de información. El plan contempla, entre otros aspectos, la utilización del bono, la condición de vida de los beneficiarios y la constatación de que no cobren más de un bono. De ahí que la base de datos será depurada completamente. Hasta el día 23 de marzo pudiéramos ya tener una primera fase, una primera evaluación y información digitada y sistematizada. En el caso de las familias de escasos recursos, la asistencia se focalizará incluso a niños, jóvenes y adultos mayores. Nosotros tenemos varios servicios que tenemos a través de este viceministerio, como es, por ejemplo, desarrollo infantil a los niños y niñas de 0 a 5 años, de 0 a 3 años en nuestros centros infantiles y de 0 a 5 años a través de nuestros programas Creciendo con nuestros hijos. También tenemos un programa que se le MIPLA, que es justamente para adolescentes y jóvenes, que es para prevención de embarazos, prevención en drogas, prevención también en lo que es alcohol. La pobreza será medida en 3 aspectos importantes: necesidades básicas insatisfechas, ingresos y activos. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. Entre mayo y noviembre del 2012, 3.000 aspirantes más obtuvieron cupos en las universidades, con lo que se ha democratizado el acceso a la universidad. En lo
internacional, todos los cardenales asisten al cónclave para elegir al nuevo pontífice. En Argentina, un grupo de manifestantes se tomaron la Catedral Metropolitana para rechazar la privatización de la educación pública. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. En la jornada para elegir el nuevo Papa en el Vaticano, asistieron todos los cardenales participantes del cónclave. Ángelo Solano, el preceptor de esta reunión, exhortó a sus compañeros a fomentar la unión en la Iglesia Católica. En los diálogos mantenidos por la paz, entre las fuerzas revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país, se pidió incluir a los campesinos en la mesa de diálogo, además de criticar las persecuciones a estos. En la capital argentina, Buenos Aires, un grupo de manifestantes del movimiento popular, La Dignidad, se tomaron la Catedral Metropolitana para rechazar la política de privatización de la educación pública por parte del gobierno porteño. En España, un grupo de ciudadanos sin vivienda ocupó un edificio abandonado en la ciudad de Sevilla. Esta organización reside en el inmueble desde hace 10 meses. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Toma el nombre de Francisco I, ocupará la silla de Pedro con este nombre. Arzobispo de Buenos Aires, el primer latinoamericano y el primer miembro de la Compañía de Jesús que dirige la Iglesia Católica. Momento especial para el mundo. Ondean banderas de toda Latinoamérica en este lugar, en esta plaza de San Pedro. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su acogida. Recen, oren por mí. Y hasta pronto, nos vemos muy pronto. Mañana quiero ir a orarle a la Virgen para que cuide a toda Roma. Buenas noches y que descansen. Fue el discurso del primer Papa latinoamericano procedente de Argentina, Francisco I. Aquí concluye el informativo El Ciudadano al Día. Les dejamos con el entrevistado de hoy. Conmigo será hasta la próxima. Nos encontramos aquí en la sede de la Cancillería ecuatoriana, en el Palacio de Najas, en Quito, para conversar en los siguientes minutos con el canciller de la República, Ricardo Patiño. A propósito, Guayaquil, Ecuador, fue la sede de este encuentro de países partes, de estados partes, para dialogar sobre temas que son de vital importancia, la CIDH y su papel que en este momento tiene en los países de América y en signatarios de la Organización de Estados Americanos. Canciller, bienvenido al Ciudadano. ¿Cómo califica los resultados de este encuentro que se realiza después de 44 años de manera histórica y que se reúnen aquí justamente en Ecuador para discutir lo que significa la CIDH y todo su entorno? Bueno, gracias primero, Marco Antonio. En segundo lugar, ratificar lo que has dicho, un encuentro histórico y tremendamente exitoso. ¿Pero por qué digo exitoso? Porque nos permite fortalecer al sistema interamericano de derechos humanos y también nos permite corregir aquellos aspectos en los que se estaban cometiendo importantes errores. De tal manera que lo histórico, porque los estados que hemos ratificado esa convención, que es tan importante, en donde se rescatan, se destacan adicionalmente los derechos humanos y se plantea que hay que luchar por protegerlos, el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a la niñez, el derecho los derechos económicos, los derechos colectivos, digamos, los económicos, sociales, culturales, que están plasmados en esa convención. Los países signatarios y que hemos ratificado esa convención, necesitamos que se fortalezca ese sistema. Y por esta razón hemos estado trabajando tan intensamente, por instrucciones claras del presidente de la República, pero también por una convicción propia nuestra y de otros países de que tenemos que fortalecer el sistema. Y con esto hacer una aclaración. Hay algunos medios de comunicación que no se cansan de mentir y de decir lo que no es. Plantean han dicho que no ha habido ningún tipo de resoluciones ni tampoco acuerdos significativos. Bueno, pero eso que es mentira. Pero adicionalmente, ¿cuál es la intención que ellos se inventan de nosotros? Que nosotros queremos limitar el funcionamiento, que queremos destruir al sistema de derechos humanos porque le tenemos miedo. Todo lo contrario. ¿Qué gobierno ha hecho tanto por los derechos humanos y, por supuesto, en proteger los derechos humanos de las personas? Ni que comparar
con las décadas del neoliberalismo y peor, por supuesto, de la dictadura, en donde los derechos humanos eran un trapo, un trapeador. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos fortalecer el sistema, que funcione bien, y ese es nuestro planteamiento. ¿Cómo hemos logrado el fortalecimiento? Para dejarlo claro, para que quede claro cuál era nuestra intención y cómo lo hemos ido logrando. En primer lugar, nos hemos planteado el fortalecer el financiamiento del sistema. Y lo decimos con claridad, esto en el punto número 3 de las resoluciones de aquel día. Convocar a todos los estados parte, que estábamos ahí, a asumir plenamente el financiamiento del sistema a través del presupuesto ordinario y a través de contribuciones voluntarias que podamos hacer. O sea, nos estamos comprometiendo a financiar el sistema. Tenemos que hacerlo ya, llevar a la práctica. Pero el compromiso es importante porque antes no existía ese compromiso. Porque en este momento resulta una hegemonía de los Estados Unidos y también Canadá que aportan mayormente. Sí, que toman sus decisiones. Pero además el problema es que no aportan al sistema en su conjunto, sino que aportan en buena medida a determinadas actividades que quieren ellos que se hagan. La libertad de expresión. Entonces, en el tema de financiamiento hay dos temas, hay dos aspectos, el del origen de los fondos y el del destino de los fondos. En el origen de los fondos lo que nos planteamos es que los estados parte asumamos esa responsabilidad, o la OEA en su conjunto asuma esa responsabilidad. Y nos planteamos allí una propuesta porque nosotros no podemos decidir plenamente esta reunión, vamos a llevarla estos planteamientos vamos a llevarlos el 22 de marzo a Washington. Lo que planteamos ahí es que quienes quieren aportar al sistema de los derechos humanos, que aporten. ¿No hay limitaciones en este sentido? Sí, hay una restricción. ¿Cuál? Que no sean direccionados. Ya. O sea, que no se aporte para este trabajito, porque a veces esos trabajitos están dirigidos contra determinados países y eso es lo que no nos gusta. Entonces todas las comisiones o relatorías deben tener el mismo financiamiento, el mismo recurso, el mismo porcentaje. Bueno, no con exactitud, pero lo que nos hemos planteado aquí, el principio general es que todos los derechos tienen el mismo valor. Ya. Y por tanto, no puede haber, y aquí ya hablamos no solamente del fortalecimiento, Marco Antonio, sino que también hablamos de la corrección. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Desde 1998 que se creó la Relatoría Especial para defender el derecho a la libertad de expresión. Resulta que esa relatoría, como consecuencia de los intereses de determinados países o de determinados ONGs o de determinados medios de comunicación, ha ido teniendo cada vez más financiamiento. Y actualmente el financiamiento de ellos está más o menos por $1 millón. Mientras la relatoría que se preocupa de la protección de los derechos de los niños tiene $100.000. Claro, o la de los derechos de los migrantes tiene $50.000. Ahora, ¿por qué un derecho vale más que otro derecho? Lo que nos hemos planteado, perdóname, solamente termino con esto, no es que no tengan recursos la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión. Lo que hemos planteado es que todas las relatorías son especiales. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales de nuestro acuerdo. Todas sean especiales. Entonces, estas que eran de segunda clase, ahora pasan a ser también especiales. Y los niños, las mujeres, las personas privadas de la libertad, los migrantes, las personas discriminadas por razones raciales, étnicas, etcétera, todas esas relatorías ahora, con esta decisión, si logramos aprobarla en la OEA, ese es otro camino que hay que dar. Si logramos que se apruebe en la OEA, entonces van a tener importancia y van a ser atendidas adecuadamente. Eso es lo que corresponde a una organización de derechos humanos. No discriminar, si justamente uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la no discriminación. Resulta que institucionalmente estaban discriminados unos derechos que son importantísimos con respecto a otros derechos. Otro tema fundamental tiene que ver con las medidas cautelares y este ha sido también un punto importante que la prensa ecuatoriana, cierta prensa ecuatoriana, ha reconocido como que Ecuador no logró lo que debía haberlo hecho, es decir, que la Comisión no asuma las medidas cautelares, sino solamente la Corte, como el mismo presidente de la República lo ha dicho. A ver, lo que pasa es que, y esto hay que decirlo con claridad, todos estos puntos que hemos hablado, el tema del financiamiento, el tema de la discriminación de los derechos, el tema de la sede, el tema de los informes, el tema de la promoción, en todos estos puntos, las propuestas que el Ecuador tenía, y que no solo el Ecuador, muchos otros países, estamos ahí, 18 países representados, fueron acordadas, todos, con excepción del tema de las medidas cautelares, porque en eso efectivamente no había acuerdo. Hay mucha diferencia. Pero no es que el Ecuador tenía el objetivo de conseguir eso, no. Nosotros teníamos una serie de planteamientos
Y nosotros no somos los dueños pues, ni de la Convención ni los dueños de la OEA. Nosotros llevamos propuestas, como los otros países llevan propuestas, y logramos los acuerdos. En el caso de las medidas cautelares, debo decirte algo con claridad. No hubo un solo país. Esto lo hicimos en la reunión, una reunión interna, digamos, ¿no? Porque era muy difícil tratar esto y conseguir resultados ahí con todo el público. Y teníamos que tratar de ser más directos en la reunión. En esta reunión que tuvimos a la hora del almuerzo, planteamos la posición ecuatoriana, lo plantearon Nicaragua, lo planteó cada uno de los países, Honduras, etc. Y algunos países dijeron, o mejor dicho, todos dijeron que estaban de acuerdo en que esas medidas cautelares que solicita, porque no puede dictar, solicita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es ilegal. Todos coincidimos en eso. Nosotros, el Ecuador considera que siendo ilegal, o sea, no teniendo base jurídica, nosotros simplemente no las aceptamos porque no hay una base jurídica. Es como que la CIDH diga, le pedimos al gobierno del Ecuador que declare toque de queda los días viernes de noche. Lo dice la CIDH, está bien que lo diga, pero no tiene facultad para que nosotros tomemos una decisión de esa naturaleza, ni ninguna otra. Solo las que están en la Constitución de la CIDH, que es la Convención. Y son dos cosas, la Convención y el Estatuto. Es decir, la Convención hace referencia a lo global, el Estatuto ya a su funcionamiento, y el reglamento a la operatividad directa. Entonces coincidimos todos los países que esas medidas cautelares no tienen fundamento jurídico. Sin embargo, algunos países, y nosotros les entendemos perfectamente, dicen, pero en muchos casos esas medidas cautelares que han sido solicitadas por la CIDH han permitido salvar vidas en nuestros países. Por eso nosotros no nos oponemos a que las dicten. Lo entendemos perfectamente. O sea, sí, lo entendemos que ellos, algunos países digan que ellos no se oponen a que la CIDH dicte o solicite medidas cautelares, pero por supuesto ellos también respetaron nuestro criterio de que nosotros no aceptamos que que soliciten esas medidas cautelares porque simplemente no tienen fundamento jurídico. Entonces, como no había acuerdo respecto a, como en estos otros temas que logramos un acuerdo completo, dijimos, bueno, sobre esto no nos pronunciemos, sigámoslo conversando en adelante, en los temas que tenemos que seguir conversando en la OEA y en nuestras reuniones, pero sobre esto pues no había acuerdo, simplemente ahora, eso es todo. En torno al cambio de sede, y Argentina en particular, la presidenta anunció que efectivamente no había solicitado aún que Argentina sea sede de la comisión. ¿Por qué se anunció o por qué se pidió directamente a Argentina? El presidente Correa había conocido que Argentina tenía el interés, lo habíamos conversado en algún momento, que tenía interés, estaba viendo con interés la posibilidad de que Argentina pudiera ser la sede de la comisión, y al haber escuchado eso, él con un gesto de amistad, de cordialidad y de reconocimiento a lo que Argentina ha hecho por los derechos humanos en los últimos tiempos, después de la época neoliberal que sufrió y después de las gravísimas consecuencias de la dictadura militar que significó miles de muertos, él en un gesto de cordialidad y de amistad hacia Argentina dijo, si Argentina considerara su candidatura, el Ecuador lo apoyaría completamente. De tal manera que esa es la razón por la cual el presidente lo dijo, o sea, dijo abiertamente, no decía solamente aceptaríamos a Argentina, dijo cualquier país, pero si Argentina considera su candidatura, porque a lo mejor hay 5 países que plantean su candidatura, pues hay que escoger. Pero para el 22 ya se tendrá un país. No, eso todavía requiere más tiempo de análisis. En primer lugar, para lograr una coincidencia del conjunto de países, porque son 34 países y aquí estuvimos 18. Hemos de conversar con otros países también para tratar de llegar a esa coincidencia. Si logramos esa coincidencia, entonces incluso es una medida de estímulo para los Estados Unidos, para que ratifique la convención. Pues si ratifica Estados Unidos la convención, a lo mejor no insistimos en cambiar la sede. Claro. Porque la razón de salir de la sede, de que la sede pase a otro lugar, no es tanto porque no queremos que esté en Estados Unidos, es porque Estados Unidos no ha ratificado la convención. ¿Usted va a iniciar una gira por algunos países centroamericanos del Caribe? Sí. En los próximos días, ¿cuál es el objetivo y por qué países? El objetivo es hacer conocer estas
esta declaración, estas decisiones que hemos tomado entre los 18 países, porque hay algunos otros países que también son estados parte y no pudieron venir. No olvide que hicimos un cambio de día desde el viernes al lunes, algunos cancilleres ya tenían en su agenda ocupada, entonces para hacerle conocer a ellos las decisiones y tratar de que también haya coincidencia de su parte para la reunión del 22. Entonces básicamente visitaré, no le puedo decir el nombre de los países todavía porque recién ayer en la tarde tomamos la decisión, tengo que llamarlos a ellos, asegurar que pueda reunirme con ellos, pero básicamente... Pero sería la próxima semana, porque sí, así es, y serán estos días para conversar con ellos y trasladarles la decisión que nosotros tenemos y tratar de que vaya logrando el máximo consenso. Dos temas más. ¿El viaje a Alemania está confirmado? ¿El presidente irá? En principio sí, en principio ¿Cuál es el objetivo del viaje? Bueno, en primer lugar, cubrir una decisión que se había tomado antes. El presidente hace 2 años había considerado ya la posibilidad, tenía una invitación de Alemania para ir allá y por algunas razones de la agenda de esa época el presidente no pudo ir. Ahora la señora Merkel, la canciller de Alemania, le envió después de las elecciones una felicitación al presidente por su elección y le ratificó en esa comunicación el deseo de ella de recibirlo y de conversar sobre los temas de la economía mundial. El presidente Correa es un hombre con tan alto nivel de conocimiento, de capacidad de análisis respecto a los temas de la economía mundial, que por supuesto entre dos dignatarios es importante que puedan conversar sobre estos temas. Además del tema Yasuní, cuando Alemania decide hacer la donación importante, entiendo que se va a abordar también. Sí, se conversará sobre distintos temas, ¿no? Pero yo creo que básicamente ellos tratarán el tema que tiene que ver con la crisis mundial, porque ese es el tema que interesa, y también con la relación bilateral, por supuesto, entre nuestros dos países, eso va a ser tratado. Entonces es fundamentalmente atender esa invitación y simultáneamente atender también una invitación que teníamos de un foro empresarial que hace Alemania con países latinoamericanos, al que el presidente Correa había sido invitado para dar una conferencia. Coinciden las fechas, de tal manera que se harían esas dos cosas. Y también es muy posible que el presidente visite España para seguir en contacto con los migrantes nuestros, para que quede claro que las cosas que hemos hecho en defensa especialmente de los afectados por las hipotecas no es una cuestión de campaña electoral, la hemos hecho desde hace 2 años. Terminó la campaña electoral, seguimos con ellos y seguimos apoyándolos en sus temas, en sus graves problemas que tienen por la crisis hipotecaria que no la causaron ellos, sino otros, y que quieren que la paguen ellos, quieren que la paguen los migrantes. El presidente estará también, me imagino que agradecerá el extraordinario apoyo que recibió de los migrantes nuestros. Es la más grande votación, más del 81% de la votación de los migrantes en España votaron a favor del presidente Correa, y estoy seguro que él también querrá allá, en su lugar de vivienda, de residencia, decirles muchas gracias por el apoyo. Canciller, finalmente sobre el tema Chevron, va a haber una reunión en los próximos días en Ecuador de países afectados por esas transnacionales, y también entiendo que el ALBA ya ha convocado también una cita para tratar específicamente estos temas. La cita es la convocada por el ALBA, justamente. En la reunión que tuvimos en Caracas hace unas 2 semanas aproximadamente, el ALBA decidió convocar a esa reunión, inicialmente a los países del ALBA. ¿De qué se trata? 2 temas básicamente. Uno, compartir nuestras experiencias en estos litigios internacionales con las empresas transnacionales y apoyarnos mutuamente, porque posiblemente un país tenga juristas especializados en determinados temas, que conocen determinados temas y nos podemos ayudar. Venezuela ofreció, el actual presidente encargado, cuando era vicepresidente, ofreció todo el apoyo jurídico que tiene Venezuela, lo cual es muy importante porque Venezuela tiene una enorme experiencia en estos asuntos. Pero ese es un tema. Y el otro es también cruzarnos experiencias entre los países del sur, por ahora entre estos 3 que somos los primeros que compartimos y confirmamos venir, nuestras experiencias en negociaciones, ya no en litigios, en negociaciones acerca de nuestros recursos naturales. Cómo se ha negociado, por ejemplo, cómo ha renegociado el Ecuador los contratos petroleros, cómo ha renegociado los contratos mineros, qué dice nuestra Constitución, qué cambios hicimos en la ley de minas. Cuando ahora estuve en República Dominicana, ellos tienen un problema muy parecido, subió mucho el precio del oro, ellos tienen explotación de oro de empresas transnacionales, y el presidente Medina, el presidente de República Dominicana, está exigiendo que se reestructuren los contratos, porque se están llevando las empresas transnacionales $97 de cada $100 que salen, y queda República Dominicana 3
$3. Ellos están exigiendo que se haga una renegociación. Es posible que República Dominicana también asista a esta reunión, todavía no nos lo ha confirmado, pero cuando hemos dicho países del sur, estamos dejando abierto para que otros países también puedan venir. Por ahora, los 3 países del ALBA interesados, o sea, a lo mejor República Dominicana acepta nuestra invitación a buena hora, y si algunos otros países también del sur están interesados, esto va a ser muy importante para la defensa de nuestros recursos naturales y de la calidad de vida de los habitantes de nuestros países. Canciller, muy gentil. En la prensa ha salido que el presidente viaja a Venezuela el día viernes. No, conozco que no está previsto que viaje a Venezuela. Posiblemente hay algún error en la información de las noticias. Muy amable por recibirnos aquí. Gracias a ti. Muchas gracias al canciller Ricardo Patiño.